Hola, hola, bienvenido a este programa Rompiendo los Límites. Qué bueno que estás allí, que vas a ver esta transmisión, que vas a ver este video, porque hoy vas a entrar y saber de ese poder de la oración. Dios no tiene límite. Su palabra dice que cuando nosotros pedimos al Señor creyendo, Él hace cosas grandes, maravillosas. Este programa está dedicado a la oración. Y creemos que tú que estás allí te vas a motivar a orar más. Nosotros somos Comunidad Cristiana Nueva Alianza, estamos aquí en Venezuela. Sabemos que Dios puede usar a cualquier persona, sabemos que Dios tiene poder, sabemos que en cualquier circunstancia el Señor se puede mover. Quien habla contigo, tu hermana en Cristo, Karina Farfán, tenemos detrás de cámara al hermano Adrián Piñango, y aquí a mi lado tengo el privilegio de presentarles a mi hermana Dosly de Montilla. Hermana, bienvenida a este programa, qué privilegio tenerla aquí. Saluda a esa audiencia que está allí conectada, que va a escuchar ese testimonio hermoso que tú traes hoy. Gloria a Dios, buenas tardes, Dios le bendiga. Para mí es un privilegio, primeramente, estar en este lugar, ¿verdad? Gloria a Dios. Compartiendo la palabra, compartiendo las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y bueno, mi nombre es Dori, como ya me presentó, es un placer estar en este lugar y bueno, gracias por su invitación. Amén. Pero bueno, espero que mi testimonio sea de gran bendición para otras personas, las que están oyendo este programa. Amén. Sé que lo será, sé que tú serás edificado con esta palabra. Ella trae una palabra, trae un testimonio que te hará que usted se levante en oración, que usted crea en el poder que tiene la oración cuando la hacemos con fe. Hermana, yo voy a hacer una oración pequeña para que usted empiece a fluir ahí, para que usted empiece a hablar lo que el Espíritu Santo ministra a su corazón. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo sé, Señor, que te vas a manifestar a esas personas, que te vas a revelar. Yo pido por esa audiencia para que seas tú tocándola, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, usa a mi hermana, Padre, ahí está, mi hermana Dosly, úsala en este momento para glorificar tu nombre y para que ella declare las maravillas que tú has hecho en su vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Qué bueno, hermana, que usted esté aquí acompañándonos el día de hoy. Sé que es una mujer que Dios ha levantado para orar, para clamar. Sé que ha pasado por circunstancias tal vez fuertes, duras, pero ¿quién más que usted para aconsejar y para darle ánimo a esas personas que tal vez están pasando lo mismo que tú pasaste, que son pruebas, que son luchas, a veces con personas, con familiares? Yo sé que tú eres usada cuando oras, el Señor responde tu oración, hay gente que se sana y tú vas a hablar hoy de eso. Gloria a Dios. Bueno, antes de introducirme a mi testimonio, primeramente quiero leer acá en la palabra de Dios, en Mateo 21:22, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. De verdad que, bueno, cuando estamos en situaciones difíciles, más que todo en el proceso que he vivido, mi mamá un tiempo estuvo quebrantada de salud, bastante quebrantada de salud, y esta palabra eh, la tomo mucho porque me sirvió de gran ayuda, de verdad, como dice que debemos orar por cualquier cosa y si tenemos fe la recibiremos, claro que sí. Mi mamá estuvo bastante quebrantada de salud y estuvo encamada porque ella era diabética, hipertensa, tenía insuficiencia cardíaca congestiva y bueno, muchas veces tuvo decaimiento, muchas veces tuvieron circunstancias donde, bueno, había que clamar al Padre, ¿verdad? Con fervor para que Dios se glorificara de una manera sobrenatural. Le voy a contar un pedacito de tantas cosas que pasé con mi mamá. Amén. Un día, yo trabajaba en una panadería, me llamaron porque mi mamá se le bajó el azúcar y entonces yo llegué, subí a casa y mi mamá estaba casi muerta. Wow.
ya tenía los ojos volteados, entonces yo empecé a orarle allí, empecé a orarle porque sentía angustia primero, pero después algo como que órale, y empecé a orarle y ahí, entonces pues reprende y empecé a reprender espíritu de muerte, todo aquello que estaba haciéndole acecho ahí, y entonces empecé a darme cuenta que mi mamá empezó a sentirse mejor, empezó a estabilizarse primeramente, y después bueno, yo recurrí a una melaza que tenía guardada, porque como era baja de azúcar, le empecé a meter en la boca hasta que ya empezó a estabilizarse, y bueno, cuando la llevamos al médico, sí, era una baja de azúcar, pero Dios allí obró. De verdad, yo tenía muchos nervios, pero en medio de los nervios había esa necesidad de clamar, de orar, para que Dios tratara ahí conmigo y también con ella. Ahí fue donde me di cuenta que verdaderamente Dios es real, es Dios vivo y bueno, cuando oramos con fe, Dios nos da respuesta rápida. Y después que tú te diste cuenta que, me imagino que ese fue uno de los primeros momentos donde empezaste a experimentar que la oración sí funciona, porque hay gente que cree que la oración no funciona, y la oración funciona cuando tenemos fe. Cuando tú te diste cuenta que la oración funcionaba, que Dios era real, que las enfermedades, que Dios podía alargar la vida de las personas, porque tú viste a tu madre ya prácticamente muerta. Sí. Y en una oración ella vuelve a cobrar vida, vuelve a cobrar fuerza, ánimo. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo fue aumentando esa fe? Bueno, yo empecé a tomar la oración con más frecuencia porque era todo el tiempo, duró 3 años en silla de ruedas, se le hincharon los pies, se le hinchó el abdomen, retenía líquido y entonces, bueno, todo el tiempo tenía una circunstancia cuando no era deficiencia para respirar, bueno, y allí cada vez, todo el tiempo, constantemente vivíamos orando, orando, orando para que, bueno, Dios tratara con ella, tratara conmigo y así. Y bueno, Dios se glorificaba. Había momentos en que había como guerras espirituales porque yo oraba con autoridad y veía que Dios ahí daba su respuesta y bueno, de verdad que es tremendo. Yo digo que no es fácil, hermana, tener una persona encamada. Por eso yo a través de medios le digo, pues, a esas personas que tal vez tienen a alguien quebrantada de salud, que no deben de perder la fe, que no deben de perder la esperanza, que es cuando más debemos de clamarle a Dios, porque tal vez los médicos dirán una cosa o diagnosticarán algo, pero Dios tiene la última palabra. Amén, así es. Yo pienso, hermana, que Dios, el Señor, te estaba preparando. Te Amén. estaba preparando porque Él tenía un llamado para ti. Y me contaba tras cámara algo que yo no había escuchado. Me decía que tú no tenías, sabes que la Biblia dice que hay que tener un aposento, pero tú no tenías ese lugar secreto para Dios. Y ustedes saben lo que hizo esta mujer. Dice que ella agarraba una sábana y se la montaba encima. Ese era su aposento. Ella bajo esa sábana le lloraba, clamaba, peleó batallas allí. Cuéntame cómo fue ese aposento ahí bajo la sábana. Bueno, sí, gloria a Dios. Yo tenía un mueble en mi cuarto, pero mi cuarto no estaba cerrado completo y siempre esa palabra que decía entra en tu aposento y cerrar la puerta, ahora el padre yo decía, pero ¿qué puerta voy a cerrar si no, mi cuarto no estaba completo? Y entonces yo agarraba el mueble, lo limpiaba bien limpiecito y me tiraba una sábana encima y decía, bueno, este es mi lugar, mi aposento, aquí te voy a clamar y decía, Señor, siéntate aquí a mi lado porque necesito hablar. Estoy triste, estoy angustiada, estoy tribulada, estoy agotada, ya no tengo fuerza. Y ahí empezaba a hablarle al Padre y bueno, hasta que yo sentía la paz y la tranquilidad. Yo me quitaba te metías a la sábana angustiada y salía debajo de la sábana salía libre. en paz, libre. Gloria a Dios, sí, salí en paz. Bueno, de verdad que sí, es tremendo pues cuando uno se ora habla con el Padre muy sinceramente y de verdad yo siento que Dios me escuchaba ahí debajo de esa sábana porque yo sentía tranquilidad. Después que ya como que me vaciaba, me sentía la tranquilidad. Tú sin saber, fuiste creciendo en la oración, fuiste viendo cómo Dios te respaldaba una y otra vez, porque no fue una vez
que su madre tuvo una crisis. Fueron muchas crisis que vivió la mamá de ella y Dios se glorificó en muchas. En muchas viste la mano de Dios moverse de una manera poderosa y por eso que ella trae este testimonio, porque de repente ahí tras cámara ahí nos está viendo alguien que tiene una persona enferma y está cansada, no haya que hacer, se angustia. El mejor lugar donde tú puedes ir es a Jesús. Ella pudo soportar esa prueba, ella pudo pasar ese proceso porque se refugió en Jesús y Dios le dio ese poder para ella soportar, para ella aguantar, le dio la sabiduría. ¿Por qué? Porque la oración te guía, en la oración Dios te guía. Imagínese un lugar que ella no tenía en su casa, pero ella, yo digo que fue el mismo Dios que le dice, bueno, ponte esa sábana arriba y ven a hablar conmigo. O sea, no tenemos excusa. No podemos decir que yo no tengo un cuarto, que yo no tengo un espacio. Póngase una sábana encima y ore ahí. Dice que Él está en el lugar secreto. Y dice la palabra que lo que tú oras al Padre en secreto, Él te recompensará en público. Él lo hará. Hermana, y yo sé que así he tenido muchas cosas donde has visto la oración, más que todo en personas que han estado enfermas. Sí, gloria a Dios, no hace mucho también tuve una experiencia con mi nieta. Ella estuvo hospitalizada a finales de enero por un acceso que le salió en una muela y bueno, duró 5 días en el hospital y ella allí, cuando ya la iban a dar de alta, mi hija me llama en la noche, mamá, mañana nos dan de alta, ven a buscarnos. Y entonces cuando yo llego en la mañana, como a eso de las 8 de la mañana que ya estamos acomodando todo, ya me cuenta primero que mamá, anoche entraron a mi cuarto y me apagaron el aire acondicionado. Ella estaba sola en ese cuarto con la niña y cerraron la puerta y ella nunca vio quién fue, o sea, nunca vio, pues dice que primera vez que el aire eso pasaba. Y como a las 3 de la mañana la niña entró en una crisis, empezó a temblar, una reacción allí, entonces ella llamó a los médicos le dijeron que eso era algo normal, que eso era una reacción, que tal vez podía ser la medicina y bueno, la controlaron allí y bueno, pero cuando ya estábamos ya arreglándonos para darla de alta, le vuelve a dar. Y en ese momento yo recuerdo cuando mi hija me dice, mamá, lo que le pasó en la madrugada, y yo dije, esto no, ya no es algo como los médicos dicen, ya esto es algo espiritual. Y yo empecé a orar, empecé a clamar y empecé a orar y a reprender todo espíritu de muerte, a quebrantar toda enfermedad. Y bueno, hasta que yo sentí porque la niña me decía, abuelita, ayúdame, porque ella reaccionaba, pero su cuerpo temblaba mucho y yo no, empecé a clamar allí y sentí cuando se dio, pues que dejó de temblar y se calmó y entonces, bueno, los médicos siempre dicen que es la medicina, pero créame que en el mundo espiritual, cuando la persona está quebrantada de salud, el mundo espiritual se mueve mucho allí, porque bueno, en la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y bueno, y son personas que tal vez están indefensas y bueno, se aprovecha el momento para Sí, perturbarlo y cosas espirituales. Cuando uno va a un hospital, a veces tenemos personas así, uno tiene que, bueno, orar mucho, quebrantar todos esos espíritus porque son espíritus que están ahí en las habitaciones. Imagínate cuántas personas pasan por ahí, personas que se mueren, personas graves, y todas esas cosas negativas quedan ahí. Y entonces va alguien que, pero imagínate tú conociendo al Señor, te activaste en la oración, una oración de guerra, una oración fuerte. Pero imagínate que si hay alguien que no conoce al Señor, le pasa eso que te pasó a ti, salen corriendo otro diagnóstico más, porque lo que montan los médicos es otro diagnóstico. Sí. ¿Ves? Pero cuando alguien sabe de lo espiritual, va y ataca y eso se tiene que ir. Eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hoy día tu nieta está bien, gracias a Dios. Pero yo quiero hablar un poco, que tú nos cuentes, hermana, porque ahorita en esta oración, en este tiempo que estás hablando de lo que oraste por tu nieta, ya eres intercesora. ¿Cómo Dios te llama? Porque yo pienso que desde el principio ya Él te estaba preparando, bajo la sábana te estaba preparando sin tú saber.
¿Cómo fue ese llamado? Bueno, gloria a Dios, sí. De verdad que para mí fue algo sorprendente. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios obra por zonas misteriosas y de verdad Él es el que conoce los corazones. Yo digo que sí, ya estaba capacitándome, ya formándome para intercesora. Ahorita soy del Ministerio de Intercesión de acá, de Comunidad Cristiana Nueva Alianza. Amén. Y yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero Dios es Dios. Dios es Amén. bueno y maravilloso. Ya con esas experiencias, bueno, me imagino que Dios vería mi corazón y por eso me haría ese llamado, pues. De verdad que es algo muy bonito cuando usted ve a alguien con una circunstancia y usted pueda orarle y ver la gloria de Dios. Es muy bonito, de verdad, porque sé que Dios obra de muy buena manera, pues trata con las personas, pues allí, y uno siente como aquel gozo de ver que Dios se mueve, que Dios actúa, que Dios existe, es real, ¿ves? Y que Dios puede obrar, puede actuar, puede trabajar con esa persona Puede allí. traer sanidad. Amén. Que no se equivoca porque hoy también me comentaba que trajiste hoy a la iglesia una persona que también está pasando lo mismo que tú pasaste con tu mamá. ¿Verdad? Está pasando circunstancias fuertes. Y yo creo que cuando Dios permite que uno pase problemas, procesos, pruebas, es para uno glorificar el nombre del Señor con otra gente y decirle, si yo pude, tú puedes. Entonces, ahí tal vez, hermana, hay personas que están pasando por ese proceso, por pruebas, que sienten como, me imagino que tú te sentiste en un momento que no podías más, que la carga era muy fuerte. ¿Qué le puedes tú decir a esa persona? Bueno, yo digo que para las personas que no conocen a Dios, puedo decirte a través de testimonio que Dios es real, que Dios existe, que no podemos perder la fe en ese Dios vivo y maravilloso, que debemos de orarle, debemos de pedirle para que Él actúe, porque Él no actúa solamente en la vida del que está quebrantado de salud, hermana. Él también actúa en la vida de nosotros, porque a través de ese proceso, de esa circunstancia, Él nos moldea el carácter, nos llena más de amor, porque necesitamos tener amor, humildad, para poder tratar con esa persona que está quebrantada de salud, que lo necesita, porque tal vez esa persona se siente desesperanzada, tal vez se siente afligida, angustiada por lo que está Claro. sucediendo en su vida, ¿verdad? Pero no perder la fe, orar, orar para que Dios trate con ese paciente, con esa persona y trate aún con nuestra vida, moldeándonos nuestro carácter. Mire, mi mamá era de un carácter muy fuerte, bueno, y yo, pero eso me enseñó a tener más amor, a tener más paciencia, a tener más, ser más humilde en esa área, porque no es fácil tener una persona quebrantada. No. Pero Dios no da fuerza, Dios es el que da fuerza, es el que revitaliza, es el que restaura, es el que aviva tanto al paciente como a la persona que está cuidando allí. Así es. Eh, a veces en los procesos uno no lo entiende y Dios usa los procesos como para capacitarnos. Pero en el momento que estamos metidos en el proceso no entendemos nada, lo que hacemos es llorar, lo que hacemos es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero después que pasa el proceso, ahora yo me imagino que a ti te dan una petición, tú oras por un enfermo y tú te puedes identificar con esa persona porque ya sabes qué es lo que puede estar pasando con ese familiar, con esa persona, porque ya lo viste. Amén. Bueno, ahorita en este caso que tengo un compañero de trabajo que está quebrantado de salud con mamá, yo le digo, vamos a orar, yo voy a orar, porque yo sé que Dios, así como lo hizo con mi mamá, lo hace con ella también, pues. Y le doy un consejo, le hablo, que bueno, que no pierda la fe. Eso es lo último que perder. Mi mamá ya no está, mi mamá ya partió con el Señor, de verdad también fue una super experiencia, hermana. Eh, Siempre que mi mamá se quebrantaba de salud, ya hacíamos la confesión de fe, hasta que bueno, al final yo le dije, no mamá, ya vamos a orar para que empiecen a pedir perdón, incluso a
tardé, no te acuerdas. Yo sentí que mi madre se fue en paz. Amén. Bueno, ahí tuve una experiencia tremenda. Les voy a leer acá otra palabra, por acá en Salmo 41:3. Me dice que el Señor los atiende cuando está enfermo y les devuelve la salud. Y bueno, sí, el Señor atiende. El Señor atiende esa oración, ese clamor. Y cuando usted ora con fe, creyendo de verdad, Dios atiende y da respuesta rápida. De verdad que sí. Entonces, mire, esa persona que nos está viendo, no desmaye, no desmaye. Porque La oración es poderosa. a mí, lo que esto puede decir una cosa, pero no es una respuesta a la que tiene que. Amén. Tú puedes hacer una oración por toda esa gente que está allí. Si usted tiene peticiones de oración, si quiere que oremos por usted, una oración personalizada, escriba ahí en el chat, póngala y nosotros vamos a orar ahorita por esa petición. Si no la pone ahorita, la vamos a orar en el grupo de intercesión por esas peticiones. Pero mi hermana va a estar orando por esos enfermos. Así que usted ponga allí, ponga su fe, crea que la oración tiene poder, que Dios se puede glorificar en tu vida. Y si tú necesitas paz, si tú necesitas fortaleza de Dios, recíbela en este momento a través de esta oración. Amén. Gracias, Jesús. En esta tarde queremos poner en tus manos, Bendito tu nombre. que están aquí, Señor Todopoderoso, Sí. quebrantados. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor. Donde usted, Señor, pueda darle la sanidad de Dios. En el nombre de Jesucristo, Pasa tu Padre. mano sanadora, Tú eres poderoso. santo corazón, el alma, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, para que Padre puedan Santo. recibir, Señor, la sanidad completa y la restauración. Creemos, Señor Todopoderoso, Señor, que obrará en estas personas, mi Dios amado, en estas Amén. Amén. Y Dios no solamente restaura la salud, también restaura familia, también nos restaura a nosotros. Yo me imagino que tu corazón no es el mismo, tu corazón ha ido cambiando, ha ido evolucionando por la fe, por la misericordia de Dios, por la unción, ¿verdad? Porque Dios nos da ese poder, Dios te ha restaurado. Y así como Dios ha restaurado a la hermana Dora, también te puede restaurar a ti. Yo quiero hacer una oración por todas esas personas que tal vez tienen un llamado de parte de Dios y ellos sienten que no hayan, porque el proceso que están pasando es tan fuerte que ellos no ven luz. Ellos dicen, ¿para qué? De repente ese es tu llamado. De repente es la manera de Dios bordearte. Yo voy a pedirle a Dios que sea Él restaurando, sobre todo que restaure corazones, que ponga el amor, que ponga la esperanza allí en Dios y que Él pueda hacer algo nuevo, que Él pueda traer sanidad al alma. Porque a veces, mira que estamos sanos en el cuerpo, no tenemos ninguna enfermedad, ninguna dolencia, pero el alma de repente está rota. Y eso duele mucho más a veces que la misma enfermedad del cuerpo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Padre, mira a cada persona que está allí, que pueda estar enferma, allí amado en su alma, en su corazón, que tenga dolencia, malestares, sufrimiento, esas personas que tal vez están pasando por tristeza, que tal vez el proceso le ha hecho que pierdan fuerza, que pierdan esperanza. Yo te pido, bendito Dios, que en este momento sea usted obrando, sea usted ministrando de una manera poderosa, Padre amado, cada corazón, que cada corazón pueda tomar la fe, tomarte a ti, amado mío, que esta oración llegue a los corazones y que tú puedas cambiar, Señor, que tú puedas sanar cada corazón fracturado, cada corazón herido, cada corazón que ha sido, bendito Dios, vituperado. En el nombre poderoso de Jesús, trae sanidad, toca la vida. Padre, que esos procesos que han estado viviendo esas personas sean usados para la gloria, la honra de tu nombre y que reciban esa sanidad, sanidad de Dios sobre ti,
sanidad de Dios sobre tu casa, restauración de Dios sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos creyendo que Dios está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas. Amén y amén. Sé que Dios, hermana, sé que Dios seguirá haciendo grandes cosas con usted y que lo que Él empezó con nosotros, Él lo va a terminar y eso va a ir creciendo, creciendo. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes en lo poco. La Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Tú fuiste fiel en lo poco cuando te sentías desesperada. A veces nos sentimos así, hermano, hermana, en un proceso fuerte y buscamos a otras personas para que nos oren. Pero tú tal vez no buscaste en ese momento a nadie, sino que tú misma no tenías de otra. Montaste la mano sobre tu mamá y ahí se recuperó. Muchas veces lo hiciste. Claro, la oración, pedir la oración no está mal, pero hay momentos donde no tenemos a quien pedírsela y hay que actuar, porque tú tienes el poder y la autoridad. Desde que me empecé a congregar aquí, de verdad, he tenido mucho respaldo de mis hermanos. Siempre les decía, ellos sabiendo de lo que pasábamos aquí, siempre me apoyaban en oración, pero usted sabe que a veces las circunstancias o los malestares siempre se reflejan de madrugada, de noche, cuando uno está solo. Sí. Y entonces allí, bueno, allí uno tiene que actuar para que Tomar la fe y actuar. tomar la fe. Mira, yo quiero leer una palabra aquí en Santiago para que la recuerden en su corazón. Santiago 5:15 dice acá: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. De verdad que, así como dice esta palabra, que una oración de fe sanará al enfermo. Esa es la clave. Esa es la fe. Bueno, que sobre esta palabra en su corazón, Dios es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, es un Dios de oportunidades, Él perdona los pecados, liberta, sana, y bueno, yo sé que tomen esta palabra, tomen este testimonio, acuérdense, si yo pude con mi mamá, yo sé que muchas personas que me están viendo lo pueden hacer también. Aleluya. Lo pueden hacer siempre de la mano de Dios, siempre de la mano de Dios. Amén, hermana, y Dios la va a seguir usando para que los enfermos sean sanados. Y no que vayan a enfermarse más personas de su familia, sino gente que le salga por ahí por el camino, usted le va a montar la mano y va a saber que se van a levantar en el nombre de Jesús. Bueno, y hemos llegado al final. Este ha sido su programa Rompiendo los Límites, un programa dedicado a la oración. Así que tome esta palabra, envíe sus peticiones y nos vemos pronto. Bendiciones. Dios le bendiga.